Así es, como dice el título, he creado una secta. Me he abandonado los placeres terrenales en nombre de un cordero muy majo y con cara de vender galletas. La vida de la creación de contenido es dura y he tenido que buscar una alternativa para poder ganarme el pan. Sin dejar de sangrar a mis seguidores, por supuesto. Hay costumbres que nunca cambian. Hoy la reseña la hago yo. El Acus Normal está de vacaciones. Pero antes, el cómo hemos llegado hasta aquí. Amigos, vamos a escribir la reseña de Stray, el juego del gatico cookie cyberpunk, que trata básicamente de hacer cosas de gato, lamerse las pelotas y subir a sitios. Un momento, ¿qué ha sido ese ruido? ¿Quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Ah, bueno, sí, supongo que no puedes hablar porque no tenemos tanto presupuesto, pero bueno, me lo voy a imaginar, ¿vale? No sé ni para qué pregunto. Comprendo. El dinero manda, amigos. Es momento de crear una secta. Amigos y amigas, hoy vamos a hablar sobre el Cult of the Lamb, juego creado por Massive Monster y distribuido por Devolver Digital. Ay, Devolver, ¿cómo te quiero, cojones? Antes de nada, considera suscribirte, darle like o comentarle como un ubu en los comentarios, que ayuda de cojones al algoritmo y así el vídeo llega a más gente, no me hagas sacrificarte. En los comentarios tienes la serie del secundario donde me lo pasé entero, te recomiendo chequearlo si quieres ver con más detalle. Massive Monster, estudio que se ha encargado de darle vida al culto del cordero, es un estudio que hasta este último lanzamiento no era muy conocido. Tenían en total 4 juegos publicados, pero que, con este último, se han sacado la chorra. Nacieron de las cenizas de los antiguos juegos Flash y unidos por su amor al sushi y a los animales, decidieron crear el estudio. De Devolver, la distribuidora, no hay mucho que contar que no sepáis. Están como una puta cabra. ¿Lo pillas? Y ya hemos traído al canal uno de sus juegos, Death Door, que me encantó sobremanera y comparte de algún modo esa sensación a la hora de jugarlo. Como buen juego indie, tenemos ante nosotros un juego con mucha alma, energía y sobre todo unas ganas palpables de hacer un trabajo único y que no deje indiferente a nadie. ¿Necesitas un juego donde poder maltratar, sacrificar y extorsionar a tus seguidores de maneras poco convencionales y bizarras? Este es tu juego. Cult of the Lamb nos presenta la historia de un cordero que va a ser sacrificado. Siendo el último de su especie, una deidad encarcelada conocido como aquel que espera, decide salvarlo y convertirlo en su avatar, a cambio de que cree una secta en su nombre para que consiga fieles, volverlo más poderoso y librarle de sus ataduras. En el camino hacia liberar a esta deidad nos encontraremos con 4 jefes que nos impedirán el paso, siendo estos hermanos de aquel que espera y los causantes de su encarcelamiento. Me encantaría enrollarme mucho más con la narrativa del juego, que sabéis que es lo que más me gusta, pero he de decir que es más simple que el mecanismo de un botijo. Que ojo, no quiero decir que sea malo. En muchas ocasiones es mejor que ir liando la cabeza con 70 subtramas abiertas a la vez. Tenemos ante nosotros un juego del género roguelike, que para que entendamos todos lo que me refiero, un juego roguelike es aquel que se caracteriza por ser una aventura a través de laberintos y niveles generados por procedimientos aleatorios. Es decir, cada vez que entremos al mapa será completamente diferente, cada viaje es una aventura nueva. Existen numerosos juegos dentro de esta temática. Para mí, el más reseñable sería The Binding of Isaac, al que debe mucho el género, siendo uno de los grandes pilares y del que se inspiraron posteriormente juegos como Enter the Gungeon, Hades, Dead Cells o Darkest Dungeon, compartiendo todos estos la generación aleatoria de escenarios. Cada uno de ellos aporta algo diferente y novedoso al género, pero consiguen transmitir esa energía que los une a todos. En este encontramos que han añadido el factor de gestión de recursos, y sabéis el gusto que me da en el sitio del gusto eso. Mi primer amor es la narrativa, de la que no me puedo despegar. El segundo son los juegos de gestión, atrapándome y abrazándome cálidamente. Y la tercera, bueno, es Baiti, hasta que me denuncie por inspirarme en él, las cosas como son. En cuanto al diseño de Cult of the Lamb, nos presenta un mundo bastante cookie, con una dirección artística bastante mimada y con una ambientación creepy. Con un arte 2D consiguen trabajar metiendo una iluminación dinámica con el ciclo día y noche, que afecta y se ve reflejada en el gameplay, además de dotar de profundidad a los escenarios, dando esa falsa sensación de inmensidad. Además de lo pulidas que están las animaciones, tanto en combate como estáticas. Cada una de las 4 zonas del juego tiene su propia personalidad, y no solo por la música que las acompaña, sino también por el escenario, que ayuda mucho a la inmersión en un mundo azotado por 4 señores de índole demoníaca. El tema de escoger las cartas de tarot como ventajas o mejoras a lo largo de la aventura también ayuda a que todo quede más compacto y dentro de un mismo estilo, además del estilazo que tienen la mayoría de diseños. Lo de los seguidores daría para un vídeo completamente aparte, ya que tiene cosas para hablar a puñados. No en todos los juegos puedes ordenar una pelea a muerte con cuchillos entre 2 ancianos, me recuerda a mis tiempos mozos en el barrio. O entregarle uno de tus fieles a una deidad tentacular para que la absorba y consuma entre infinito dolor y sufrimiento. Estos seguidores irán subiendo de nivel en base a su lealtad hacia el culto, que puedes reforzar haciendo sermones diarios, prestando mucha atención a tenerlos bien alimentados y a intimidarlos sin remedio alguno para que trabajen de sol a sol. Puedes personalizar a tus fieles a
tu antojo entre las posibilidades que te ofrece el juego, nombrarlos a voluntad y además, cada personaje vendrá con unos pros y contras que afectarán a su desarrollo en la secta. Esto me recuerda al Oxygen Not Included, juegardo por cierto. Otra de las opciones que nos presenta el juego es la de drogar a nuestros fieles con setas alucinógenas para que no cuestionen nada de lo que ocurra durante los siguientes 2 días, cosa que nos servirá mucho para quitarnos de en medio de formas misteriosas a algunos disidentes del culto. Por si no fuera suficiente, tiene conexión vía Twitch, lo que facilita la interacción mientras lo jugamos en directo. Puedes hacer sorteo de fieles para que alguien de tu chat se quede con el mismo y lo pueda customizar a voluntad en directo. También puede contribuir a la partida gastando puntos de Twitch y además decidir sobre el futuro de lo que va a ocurrir, tanto para bien como para mal. La mayoría de las veces será para mal, porque son unos completos miserables, pero bueno, ese es otro tema. A nivel de gameplay podríamos hablar de la variedad de armas y de cómo influyen en la partida. Unas son más rápidas pero meten menos daño y otras completamente al revés. Además de aplicar el efecto de veneno, posesión o congelar, entre otros. El combate la verdad es que es rápido y frenético, haciendo que estés siempre alerta a lo que ocurre en pantalla, ya que hay enemigos que sueltan muchos proyectiles. Aunque hay que destacar que muchas veces las hitbox no corresponden con el enemigo bien. No sé si es por algún tipo de bug o porque no están bien puestas directamente. También os digo que el hecho de que no haya daño de colisión con los enemigos, como en el Hades, a mí me ha hecho realmente feliz, ya que me los como con papas siempre. En cuanto a los bosses grandes, hay que recalcar que cada uno tiene una herida en una parte del cuerpo, haciendo referencia a los monos que se tapan las orejas, los ojos y la boca. Detallitos que parece que no, pero que van sumando a que el título tenga un poquito más de cuerpo, y sobre todo, personalidad. Además de la forma oculta del seguidor de caracol, que solo la podemos desbloquear si ponemos 4 conchas en los diferentes altares repartidos por el mapa donde están los NPCs. Que hablando de NPC, hay varios a destacar, como el señor de las setas, que es un adicto a las mismas y se dedica a drogar a sus seguidores. Te pide un favor para que luego te enseñe a hacer lo mismo con los tuyos, todo un criptobro con las inversiones ficticias. El señor ajolote, que está como una puta cabra que vive en el faro donde pescamos, que también parece que le falta un verano. Y el hombre araña, no confundir con Spider-Man, es súper gracioso, que nos venderá seguidores que ha ido secuestrando por ahí. Si hay algo a destacar del juego, es el tono cómico que tienen muchas de las mini tramas con las que nos encontraremos. Ya no solo con las formas de sacrificio o con los diversos rituales que podemos hacer con el culto para que hagan lo que nosotros queramos, sino que con las propias historias que nos irán contando los personajes, nos daremos cuenta de que es un juego que está lejos de querer entrar en el canon de lo que es socialmente correcto. Hace lo que le da absolutamente la gana, sin ningún tipo de vergüenza, a la hora de encaminar las decisiones creativas del juego. No os voy a mentir, que en ocasiones ha conseguido hacerme reír de verdad. Ya sea con las voces de los personajes, que parecen vecinos de Animal Crossing, pozos de droga hasta las cejas, o con cosas completamente random que pasaban en la aventura. En ese sentido encuentro cierto paralelismo con los Borderlands, que tampoco tienen ninguna vergüenza en presentarnos una trama bizarra y con personajes que tienen, como mínimo, personalidad. En conclusión, y siendo completamente sincero, el juego se me ha hecho un poco corto. No por nada, en 8 directos me lo he acabado pasando. 14 horas de juego, yéndome bastante por las ramas y poniéndome a decorar todo bien cookie en el campamento. En el momento que lo terminas te quedas con un sabor de boca agridulce. Quizá estamos acostumbrados a sensaciones como en el Isaac, que tienes muchísimas rutas diferentes a recorrer con las marcas que tiene en el papelito cada personaje a la hora de completarlas. También entiendo que es otro tipo de planteamiento de juego, pero no quita que lo haga mucho más rejugable que este título. Está claro que le queda mucho por pulir, y confío en que le irán sacando contenido progresivo en los meses venideros. Al menos eso ha prometido Massive Monster. No por nada se puso top ventas en Steam hasta que llegó el Spider-Man y le pegó un golpe de cadera. O de cartera. Creo que tiene mucho potencial. Se le puede sacar mucho más partido tanto a la integración con Twitch como a la generación de enemigos. El hecho de tener esta integración incitaba a la comunidad a estar un poquito más atenta a lo que ocurría en pantalla, para ver el resultado de sus acciones y para sentirse, de una forma u otra, un poco más parte del stream. He hecho en falta este tipo de integraciones. Está claro que no la puedes colocar en cualquier formato de juego, y que este se presta mucho a ello, como el Dead Cells, pero creo que es una muy buena forma de incitar, tanto al creador como al espectador, a vivir la experiencia de jugarlo. Espero que el estudio sepa aprovechar el impulso mediático que ha tenido el título, ya que ha sido un completo éxito, no lo podemos negar. Veremos el futuro contenido, ya sea de forma actualización gratuita, que lo dudo, o en forma de DLC. Han hecho un trabajo de marketing impecable, tanto con las animaciones para promocionar el juego como con la actividad en redes. Estuve inundándolas durante semanas. Desde aquí, mi más sencilla enhorabuena al estudio. Me llevo un buen sabor de boca en el título. Me ha gustado mucho y tengo ganas de ver hasta dónde pueden llevar el potencial del Cordero Satánico. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y ver el vídeo. Estoy recuperando poco a poco la motivación por hacerlos, aunque no me es nada fácil. Nos vemos pronto con un nuevo análisis. Sed malos.